Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Quisiera que lean ustedes el número 11. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Gloria a Dios. En esta mañana pueden tomar asiento, tenemos un tema que dice: escuchando al Eterno para perseverar. Escuchando al Eterno para perseverar. Gloria a Dios. Bien, hay muchos cristianos que viven en derrota. ¿Lo sabía usted? ¿Por qué? Si somos cristianos, tenemos a Cristo. Porque no han aprendido a discernir y a vivir bajo la perfecta voluntad de Dios. Muchos pueden escuchar la voz de los demás, la voz aún del enemigo y la voz de Dios. ¿Cuál es la voz que escuchará usted al momento de tomar decisiones para su vida? Proverbios 8:17 dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Entonces, para escuchar la voz, yo debo buscarle temprano, como muestra de mi amor por Él. Y yo voy a hallarle, dice su palabra. Pero también Salmos 29, versículos 4 dice: voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Y en el versículo 7, más adelante, dice: voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Pero, ¿qué es la voz de Dios? ¿Qué es la voz de Dios? Nos preguntamos. El Logos. El Logos la encontramos a través de la palabra de Dios. Logos es palabra. Y la palabra de Dios es el Logos de Dios. Es la palabra eterna de Dios. Es la revelación objetiva, es lo absoluto, es la palabra escrita. No es relativa, es absoluta su palabra. Pero ¿qué es el rema de Dios? El rema es la revelación subjetiva, particular, palabra hablada de Dios al corazón de los hombres. Ese rema, usted escucha ahora su palabra y se va a hacer un rema para usted porque le habla a usted. Jonathan Edwards, teólogo y misionero inglés por el año 1700, dice que él amaba a Dios, no solo con todo su corazón y con toda su alma, sino con todo su entendimiento. Su vida fue un claro ejemplo de consagración. Su secreta y constante comunión con Dios hacía, dice, que el rostro le resplandeciera. ¿Se imagina un rostro resplandeciente delante de los hombres?
Su semblante, sus palabras, su apariencia y todo su comportamiento estaba revestido de esa seriedad y de la gloria de Dios. Cuando usted ora, ¿quisiera verse de esa manera? Amén, amén. Henry Barley es un evangelista inglés del siglo XIX. Mire, hombres de Dios que han dejado un legado. Y dice, el mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer por medio de un hombre totalmente consagrado. Imagínense, un hombre totalmente consagrado puede hacer muchas cosas en el mundo. ¿Usted lo cree? Amén. La razón de la indiferencia espiritual en algunas iglesias y ministerios en América Latina es porque no están experimentando una vida de oración. No han apartado un lugar de comunión y consagración con Dios para poder discernir la voluntad de Dios. Cuanto más Dios hace crecer su reino en la tierra, no le quepa la más dura idea de que más batalla espiritual vamos a tener los siervos de Dios. Pero la Biblia dice en Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El enemigo de nuestras almas ha sido derrotado. Él fue derrotado por Jesús. Fue condenado en juicio, por tanto la victoria es nuestra en Cristo Jesús. Amén, amén. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó la voz de Dios? ¿Cuándo usted fue que derramó su alma delante del trono de la gracia, descendiendo lágrimas, reconociendo lo finito que es usted ante un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente? Si no vivimos, amados, una vida recta, íntegra, sometida a Dios, no vamos a poder experimentar el vencer en Cristo Jesús. Nuestra vida puede ser presa del pecado porque dejamos de intimar con Dios. No escuchamos su voz a través de su palabra. Si no vivimos una vida íntima con Él, va a ser totalmente imposible. Salmo 34:15. Salmo 34:15 dice: los ojos de Jehová están sobre, ¿qué dice? Los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Así que miren qué hermosa promesa de Dios. Cuando vivimos fuera de la voluntad de Dios, no podemos oír la voz del Eterno para perseverar. Si estamos fuera de su voluntad, no lo vamos a poder hacer. La Biblia dice que Elías estaba fuera de la voluntad de Dios. ¿Cómo puede ser eso? Le preguntó el Eterno: ¿qué haces aquí, Elías? Se metió en una cueva, se sentía derrotado, con temor. Pero ¿qué le había pasado a Elías? Vamos a ver, vamos a ir en unos versículos atrás de Primera de Reyes 19 y vamos a leer el 1 al 3. Dice: acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá.
Elías estaba siendo perseguido por el odio de la reina malvada Jezabel. Huye al desierto, era alimentado por pan, por un ángel, y puede sostenerse por 40 días de camino al monte de Dios, Horeb, donde tiene lugar la escena que leemos hoy. Vemos elementos de la naturaleza desatados en el pasaje que leímos: huracán, terremoto, fuego. Estos son los habituales acompañantes de la presencia de Dios, citados en la gran teofanía en Éxodo. Vamos a Éxodo 19, 16. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Salmo 53. Salmo 53. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Si Elías hubiera estado en la voluntad de Dios, Dios no le hubiera preguntado: ¿qué haces aquí, Elías? Cuando usted está fuera de la voluntad de Dios, toma su propio camino para dirigir su vida, en sus planes, en sus decisiones, y no está Dios, le va a decir: ¿qué haces aquí, hijo mío? ¿Qué haces aquí en este lugar que no te corresponde? ¿Qué haces aquí haciendo lo que no debes hacer?, le pregunta a Dios. Leamos Primera de Reyes 19:11. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. El monte, en la palabra de Dios, es símbolo de comunión con Dios. Es el encuentro con Dios. Y podemos nosotros ver esto en Éxodo 19:3. Ahí vamos a verlo nosotros, a lo que estoy diciendo. Éxodo 19:3 dice: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Y nos vamos al versículo 11. Y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y nos vamos al versículo 20. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Amados, en el monte de oración, en el monte de la comunión con Dios, en el monte de la eterna consagración a Dios, es donde podemos vivir una vida completamente en victoria, discerniendo la voz, la voluntad de Dios. Cuando nos encerramos en aquel lugar que hemos destinado para orar, es allí el lugar de la victoria, arriba del monte. Este es un simbolismo tan grande. ¿Por qué? Porque solo así, en un tiempo con Dios, es que nosotros vamos a estar preparados para escuchar su voz apacible. Para decisiones cruciales en nuestra vida, necesitamos el respaldo de Dios. Si en nuestro diario vivir deseamos ver cosas extraordinarias, debemos estar en comunión con Dios. Amén. Viviendo de manera que vamos a darle honra y gloria a Dios. Pero sigamos. ¿Qué dice Primera de Reyes 19, 11b? Primera de Reyes 11b. He aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Ahora, en primer lugar, hubo un grande e impetuoso viento, dice la palabra, que desgajaba los montes y quebraba las peñas. Y Elías, tal vez por su carácter, ¿verdad?, y personalidad, era esa clase de persona a quien le agradaba estas manifestaciones y violentas.
al sentir la tierra temblar bajo sus pies. Y dice el versículo 12 de Primera de Reyes 19, tras el terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego, y tras el fuego se escuchó un silbido apacible y delicado. Después del terremoto apareció un fuego. Después de todo, Elías era el hombre que hizo descender, ¿se acuerdan? Del cielo, ¿verdad? En el monte Carmelo, fuego. Así que esta manifestación seguramente cuando le apareció este fuego, le agradó a Elías. Pero resulta que Dios no estaba ni en el viento huracanado, ni en el terremoto, ni en el fuego. Salmos 25, 14. Dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¡Qué hermoso! Él nos va a hacer conocer sus verdades, todo lo que Él quiera hacer, pero tenemos que tener esa comunión íntima con Él. Si no tenemos esa comunión, no va a haber ese pacto. Cuando nos ponemos de rodillas orando a Abba Padre, dice que el infierno tiembla. ¿Sabían eso? Mateo 16, 18. Ahí vamos a encontrar. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando la iglesia ora, las puertas del Hades no va a prevalecer contra ella. Las obras del enemigo no van a tener éxito en una iglesia que ora. Amén. Entonces, cuando usted tiene un problema y cuando usted se le presente algo, usted no se desespere, porque Él le ha prometido que no va a prevalecer ese ataque del enemigo o el ataque que usted tenga. ¿Por qué? Porque usted ora. Amén. Amén. El problema de hoy para la iglesia de Cristo es que no hemos aprendido a discernir la voz de Dios, porque vivimos ocupados, muchas actividades en nuestro quehacer diario. Un filósofo cristiano dijo, la prisa no es del diablo, la prisa es el diablo. Vuelvo a repetir, la prisa no es del diablo, la prisa es el diablo. Cuando no tienes tiempo de orar, de escudriñar la palabra de Dios, cuando no tienes comunión con Dios, esto es como una bomba en peligro de explosión. Es que no tengo tiempo, es que estoy cansado. Y ni siquiera tiempo para orar, para leer su palabra. Y el enemigo está contento, pues, ¿no? Con todo esto. Nuestra vida espiritual es anulada y vamos a perder la intimidad con Dios. Seremos destruidos, no solo cada uno de nosotros, sino también nuestra familia como efecto colateral. Amados, cuando el pecado llega, no solo daña a la persona que lo hace, daña a los suyos, a su familia, a sus hijos. Todo se desmorona. ¿Sabía? Todo se desmorona. Porque el pecado es así. El pecado te atrae, te atrapa, te hace vivir lo maravilloso, pero luego te destruye. Luego te pisotea. Y cuando te das cuenta has perdido todo. ¿Sabes por qué has perdido todo? Porque dice la palabra de Dios que separados del Señor nada podemos hacer. Amén. Nada podemos hacer. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque si yo voy a hacer un pecado es porque no tengo la palabra de Dios en mi vida. Si alguien está llamándome para deshonrar mi hogar,
y lo hago. No tengo conocimiento de la palabra. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, dice Dios, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Se da cuenta cómo viene la consecuencia para los hijos? Usted quiere ver hijos exitosos, hijos que amen a Dios. Ahí está la clave. No se olvide de Dios, porque Él si no se olvida de sus hijos. Dice su palabra, no lo digo yo. Dios nos guarde de perder la sensibilidad de Dios, de perder esa comunión con Dios, el poder de Dios con la guía de su Santo Espíritu, porque en ese estado, amados, no vamos a poder discernir la voz de Dios. Volvámonos al lugar secreto de oración para oír el consejo de Dios. Volvámonos a una vida recta, guiada por la plenitud de Cristo. Amén. Solemos hablar que somos hijos de Dios, pero no hemos experimentado esa verdad. Tenemos que volver a una intimidad con Dios. Por esa razón vemos que hay tantas familias que no están en Dios, que no son salvas. ¿Por qué? Porque no clamamos a Dios en nuestro aposento. ¿Cuánta familia usted tiene que no conoce de Dios? Y tal vez nosotros estamos contentos con nuestra salvación. Venimos a la iglesia, qué hermoso, hermanita. Pero vemos a nuestro familiar que está metido y ciego. Pero oremos. No digo que usted, a veces las personas no lo toman a bien cuando usted le habla, se ponen enojados, pero oremos. Oremos para que ellos vengan a los pies de Cristo. Amén. Cuando nos sentimos dudosos sobre algo que debemos enfrentar, tengamos la certeza que nuestro Abba Padre estará con nosotros. Nadie nos podrá hacer frente. No se sienta mal, no se sienta atemorizado. Josué 1:5 nos da el Señor una palabra poderosa. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¡Qué hermosa palabra de Dios! ¿Cuántos se regocijan? Amén. Es en comunión con Dios que Él va a moldear nuestra personalidad, amados. No diga yo, no puedo, sí, Él lo va a hacer. Es ahí donde Dios va a tratar con lo que no le sirve a usted, con lo que no trae edificación a su vida. Es ahí en el monte alto donde va a trabajar con su alma, su carácter, sus pensamientos, sus acciones, sus actitudes, sus palabras. Vamos a Primera de Reyes 19:12, dice, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Yo remarco esta palabra para poder que quede esa enseñanza en nosotros, y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Claro que después del fuego vino un sonido suave y delicado. Y esto fue algo que no debió agradarle tanto a Elías, ¿no? Él nunca había escuchado esa clase de voz. Él nunca había escuchado eso. Pero tuvo que aprender que Dios actuaba de esa manera tranquila. Cuán maravilloso es ver obrar a Dios de esta manera. Dios estaba enseñando a Elías una gran lección y nos está enseñando a nosotros también hoy. La batalla en verdad no fue ganada en el Monte Carmelo por medio del fuego que descendió del cielo, ¿no? Dios actúa de una manera misteriosa, sin ostentación, para realizar sus obras magníficas. Dios se mueve de una manera silenciosa. Pensamos que se olvidó de lo que le habíamos pedido. Pensamos que Él ya se olvidó de nosotros.
pero Él está trabajando silenciosamente sobre aquella cosa que usted le ha pedido. Dios usa las cosas pequeñas para llevar a cabo sus planes y propósitos. Alguien ha dicho que las puertas grandes giran sobre bisagras pequeñas. Y Dios usa esos elementos pequeños para abrir puertas importantes. Y eso es lo que le faltaba aprender a Elías. Este temperamento de querer hacer las cosas a nuestra manera, pero no a la manera de Dios. Dios no está en esto. Es ese carácter que Dios tiene, que Él quiere tomar el control. Tenemos que poner en sujeción esta carne cuando queremos hacer lo que nosotros queremos y no nos sometemos a Dios. Especialmente, ¿verdad?, los caracteres de algunas personas, hombres que dicen: es que yo nací así y así moriré. Pues déjeme decirle que hay un Dios que va a cambiar eso que usted dice que no es posible cambiar. Amén. ¿Debemos dejar acaso que nuestro mal carácter nos domine? De ninguna manera. Cuando venimos a Cristo, esto debe de terminar. Debemos sujetarlo a Cristo. Somos mansos y humildes porque Jesús moldeó nuestro carácter debido a ¿qué? A nuestra nueva naturaleza. Nos dejó ejemplo cuando fue interpelado ante Poncio Pilato. Él le dijo: ¿por qué no te defiendes? Le dijo Poncio Pilato. ¿No ves que yo puedo hacer contigo lo que yo quiera? Y él le dijo: nada puedes hacer que no te haya dado mi Padre. Qué maravillosa convicción de un hijo de Dios. Y cuando yo estoy pasando una prueba y alguien me está atacando, yo le voy a decir a esa persona: nada puedes hacer si mi Padre no te ordena que hagas eso. Amén. Porque yo estoy contigo, Señor. Él no respondió sencillamente porque él estaba haciendo la voluntad del Padre. Él nos está llamando ahora a vivir una vida en humildad, haciendo su voluntad. Es en nuestro aposento de la oración, amados, que Dios domina nuestro temperamento, nuestro carácter. Y Él lo va acoplando bajo la semejanza de Jesús. Él lo va acoplando bajo su palabra cuando yo la leo. Él me confronta cada día con mi pecado. Él me confronta con lo que yo soy. Pablo decía: miserable de mí, que lo que yo quiero hacer no hago. Pero gracias doy a Dios que en Cristo soy más que vencedor. Aleluya. Es en nuestro aposento alto que va a ocurrir cosas maravillosas. Leamos Jeremías 23:22. Pero si ellos hubieran estado, dice, en mi secreto, así que el lugar secreto, dice, es estar en ese aposento. Dice: si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Si usted quiere ser el atalaya, la embajadora, el embajador, esa luz que tiene que estar ahí en ese monte alto, usted tiene que estar en el secreto de Dios. Usted tiene que estar en comunión con Dios, porque si usted no tiene una vida consagrada, no va a poder ser la luz a esa persona que se está perdiendo. El lugar secreto es estar en ese aposento de oración, en esa comunión. Iglesias que avivan el fuego de Dios se mantienen bajo el poder de la oración y bajo el carácter de una vida recta e íntegra.
Le doy gracias a Dios por el ministerio de Berajot, porque estamos siempre como centinelas, 24/7, orando. Porque cuando alguien dice, quiero este motivo de oración, nosotros nos ponemos a orar y a clamar. Y oraciones son contestadas. Amén. Cuando estamos viviendo vidas sometidas a la intimidad con Dios, de rodillas en el piso con un corazón doblegado en Dios, no habrá nada imposible para un hijo de Dios, amados. Por favor, créanlo, pónganlo en práctica. Derramen su alma ante Él. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Tenemos 2 abogados. ¿Sabían que tenemos 2 abogados? ¿Sí? Tenemos uno en el cielo, que es Jesús. Él es nuestro abogado y mediador ante el Padre. Pero tenemos otro abogado. ¿Cuál es ese? El Espíritu Santo. Gloria a Dios. Romanos 8:26. Ahí lo vemos. Romanos 8:26. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que cuando usted ora por su familia, usted ora por algo que usted necesita, el Espíritu Santo lo está llevando con gemidos indecibles ante Cristo, y Cristo se lo da al Padre. Qué labor más maravillosa del Espíritu Santo. ¿Por qué hay ministerios que permanecen y otros no? Hudson Taylor es un misionero de la China en 1849. Él decía que a la medida de tu consagración con Dios, a la medida que te consagres a Dios y lo busques, será la medida en que Dios te usará el día de mañana. Miren, será, ¿cómo quieres ser usado? Consagro mi vida al Señor para ser usado. La medida en que tú pagues el precio es la medida en que Dios te usará el día de mañana. Lamentablemente a veces pensamos que ser cristiano solo es decir soy cristiano, pero no queremos pagar el precio. A veces aquí vemos hermanos, ¿verdad? Hay hermanos que están desde el ayuno, viene evangelismo y tienen que luego también tener otra labor. Tenemos que pagar el precio. A veces podemos estar cansados de nuestros trabajos, pero qué gozo que nos da conectarnos para estar participando en un martes de bendición, un estudio bíblico, porque usted siente que le fluye la fuerza como el búfalo, como las águilas. Es que la palabra de Dios se cumple, amados. Amén. Ya sabe, si usted consagra su vida, usted va a ser usado por Dios. Vamos a Primera de Reyes 19, 12b. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Dios no estaba en el viento, no estaba en el terremoto, no estaba en el fuego, pero hubo un silbo apacible y delicado y allí se oyó la voz de Dios. No hay hora más grande que tener una hora marcada para hablar con Dios. No hay nada más grande que tener esa comunión con su Dios. A veces me ha pasado que sola, a veces estando en la oficina, estoy escuchando una alabanza. Esta semana experimenté eso. Las lágrimas se me salían. No lo sé, no lo entiendo, pero era la presencia de Dios. Eso es Dios. Cuando estamos en esa comunión, Él nos ministra. Amén. No hay nada más grande que tener esa comunión. Amado, nuestro Dios es una persona, dice. Él es intelecto, Él es espíritu, pero también Él es el que nos entiende. Recordemos que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Y Él nos entiende.
Él tiene un corazón, Él tiene carácter. Dios está buscando hombres y mujeres que tengamos la habilidad de doblar sus rodillas en el piso para poder discernir la voz de Él y entender el tiempo en que estamos viviendo, amados. Estamos viviendo tiempos peligrosos, difíciles, violentos. Da tristeza ver en qué se convirtió nuestro país. Que las pruebas y las luchas que la iglesia de hoy está enfrentando no es la que está enfrentando o que estuvo enfrentando hace 10 años atrás, hermanos. No lo es totalmente diferente. El diablo ha liberado un ejército y artillería pesada para destruir a la iglesia, para destruir a las familias. Y muchas veces las personas no se dan cuenta que Él viene por su hogar para destruirlo. Él quiere destruir ministerios, Él quiere destruir a los ministros. Él no se va a detener. Él sabe que su tiempo se acerca para ser destruido. Él sabe que está como un calendario ya, pasando los días, que ya se acerca, sus días están contados. Por eso hay gente de la iglesia apartándose, siendo indiferentes, no poniendo en obra sus dones y talentos. Están ministerios cayéndose de la gracia porque no han permanecido, no han oído la brisa suave, el silbo apacible de la voz de Dios. Porque no hemos trabajado a la manera de Dios, amados. Él nos trae ahora una exhortación. Ya no es tiempo de poder seguir en letargo, durmiendo. Tenemos que levantarnos. Porque mientras haya luz, mientras haya la plenitud de los gentiles, mientras estemos en la gracia, podemos trabajar, porque viene la noche y no podremos trabajar. La Escritura dice que Elías estaba escondido en una cueva, estaba en derrota, fuera de la voluntad de Dios. ¿Cuántos tal vez nos escondimos en una cueva cuando vimos que los problemas venían? ¿Cuántos? Primera de Reyes 19, 13, 14 dice: y cuando le oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Muchos de nosotros podemos tal vez estar identificados con Elías. Algunas veces en nuestras familias o comunidades estamos rodeados de no creyentes y tenemos la sensación de ser tal vez los únicos testigos de Cristo. Cuenta la historia de una madre consagrada a Dios, que su hijo se había apartado de sus caminos. Oraba por la restauración de la vida espiritual de su hijo, y él nunca se reconcilió con Dios mientras ella estaba en vida. Pero ella le decía: hijo. Él se burlaba: ay, no tengo tiempo para eso. Pero ella le decía: hijo, nunca irás demasiado lejos de mi oración, que mi oración no te alcance. Su madre murió y no pudo ver que su hijo volviera a Jesús. Pero ella nunca cesó de orar por él en su aposento, ese lugar que estaba desgastado de las lágrimas que caían al cielo por su hijo. Cuando la casa en que ella vivía estaba en venta, el hijo fue a enseñarle al comprador de la casa. Y llegó justo al lugar de oración donde tantas veces su mamá oró. Y vino del lugar y recordó cómo su madre oraba en aquel lugar y él se burlaba. Pero vino el Espíritu de Dios a redarguirle de pecado y recordó lo que tanto le repetía a su madre: hijo, nunca irás demasiado lejos, que mi oración no te alcance. Y le trajo convencimiento y escuchó en ese momento lo que decía su madre, y él cayó al piso y dijo: Señor, ¿cuántas veces suplicó mi madre que volviera a ti? Y no lo hice.
pero hoy decido rendir mi vida a ti. La oración de una madre, amados, no cae en saco roto, jamás. La oración de una esposa por un esposo inconverso, por sus hijos, no va a caer en saco roto. Cuando venimos a una vida de rectitud, cuando vivimos vidas piadosas, cuando vivimos bajo el poder del Espíritu Santo, cuando nosotros liberamos las batallas en nuestro cuarto de oración, no va a haber batalla que no se pueda ganar en Cristo Jesús. El Señor dice, su palabra es nuestro pastor y nada nos faltará. Amén, amén. Elías era un hombre de Dios, pero él tenía una debilidad, tenía temor y se escondió en una cueva. Es que así somos los hijos de Dios, ¿verdad? Tenemos defectos, tenemos virtudes. Por ahí alguien dice, cada uno tiene su caballito de batalla. Y es verdad. Cada uno tiene su caballito de batalla. Y le dice, ¿quién te metió en esta cueva de derrota, Elías? Le dice el Señor, sin discernir mi voz, estabas en una derrota en esa cueva. Vuelve por el camino por el cual viniste. Sal de ahí. Tú no eres para estar en la cueva. Tú eres para que estés en victoria. Amén. Sí, en esta mañana tal vez usted está fuera de la perfecta voluntad de Dios, que le impide perseverar en su camino recto y tiene que enfrentar decisiones que no están de acuerdo a sus mandatos y preceptos. Por favor, desista. No tome esa decisión por emociones, sino hágalo bajo la voluntad de Dios. Venga a Dios de rodillas y pídale y diga, Señor, estoy dispuesto a cambiar. Estoy dispuesto a direccionar mi vida. Y se dice, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino. Dios le dijo por segunda vez, ¿qué hace aquí Elías? Vuélvete por el mismo camino que viniste. ¿Qué haces aquí? Ha habido gente que ha destruido su vida personal, su negocio, su matrimonio, su ministerio, su llamado por permanecer en desobediencia, fuera de la voluntad de Dios. Y Hebreos 10:31 dice, Hebreos 10:31 nos recuerda qué horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios perdió la paciencia con Moisés porque golpeó 2 veces la roca. Y Moisés era un siervo de Dios y no entró a la tierra prometida. Así es Dios. Dios, sus estándares son altos. Así que aquí no es que digan, ay, no es que Diosito es bueno. Yo estaba evangelizando a una persona esta semana, dice, es que yo no creo en las historietas de la Biblia porque no debe haber infierno. Dios es bueno, no hay infierno. Y le dije, bájese, Señor, de esa nube, porque sí hay infierno y Dios es justo. Dios es justo, santo. Entonces con Él no tenemos negociaciones a medias. No, con Él es o es. Dice, pero si tú eres tibio, yo te voy a vomitar de mi boca. O sea que más vale que seas frío o seas caliente, pero yo los tibios no los quiero, ni siquiera los quiero ver. Los voy a vomitar. Entonces con Él no hay estándares a medias. Con Él es o es. Amén. Entonces, no hay cosa más extraordinaria que vivir en la voluntad de Dios, escuchando su voz y sometido al fuego de Dios. Para concluir, y aquí viene nuestra aplicación, Dios sabía lo que el deprimido y desalentado Elías necesitaba. Él necesitaba un encuentro personal con Dios. No había nada fundamentalmente mal con la teología de Elías, ojo. No estamos diciendo que él no era un hijo de Dios, ojo. Pero en el momento había algo que le faltaba en su experiencia.
Dios trajo su presencia ante Elías, pero primero para mostrar dónde él no estaba. El Señor no estaba en el viento, Él no estaba en el terremoto, Él no estaba en el fuego, como muchos otros. Elías probablemente solo buscaba a Dios en manifestaciones dramáticas. Ciertamente Dios algunas veces aparece de tales maneras, pero Él a menudo aparece en ambientes menos dramáticos. Dios en realidad se encontró con Elías en el callado silbo de una voz. Elías quizás pensó que la demostración dramática de poder en el monte Carmelo haría que la nación diera un grito. Quizás él pensó que esta demostración radical del juicio de Dios en contra de estos sacerdotes de Baal, seguida iba a venir la vindicación en el monte Carmelo, cambiaría los corazones de la nación. Pero se dio cuenta que nada de esto funcionó. El silbo apacible de Dios hablando al corazón humano es en realidad más poderoso que las demostraciones externas de poder o demostraciones del juicio de Dios. Cuando estás a solas con Él, ¿qué te ministra Él a tu corazón? ¿Qué te dice? Habitar en el lugar secreto es esencial en los días que vienen, amados. Vienen días muy duros y difíciles. Así que si alguien le dijo que esto se va a arreglar, le mintió. Porque vienen días duros, porque la palabra de Dios lo dice. Amén. Es tiempo de volvernos en adoración a Dios, Primera Iglesia Bautista de Guayaquil, y todos aquellos que nos escuchan a través de redes. Es tiempo de poder entender que no vamos a poder conocer la voluntad de Dios si es que no aprendemos a discernir su voz a través de su palabra, a través de un tiempo de oración, a través de derramar el alma ante tu trono, el trono de la gracia, para poder perseverar ante su llamado, a través de levantar vallado y ponernos en la brecha para que no venga juicio contra nuestro país, nuestra ciudad, nuestra familia, nuestras vidas, si estamos en desobediencia. Él quiere que los busquemos con todo nuestro amor, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente. Él quiere que todo nuestro ser pecaminoso se haga polvo. Esa carne que todavía está ahí queriendo dominarnos, quiere que se haga polvo ante su nombre santo y su gracia infinita. Y demos lugar a ser vivificados por una vida en el Espíritu. Viene Él a cada uno, nos dice: Señor, cuando encontramos en su palabra verdades, he venido a decirte que cuando tú oras ahí, usted en este momento que está, póngase en pensamientos y no me pides nada y solo me agradeces y solo me dices que me amas. Yo también quiero escuchar que mi iglesia me diga que me ama, y no solo que me pida y me pida, sino solamente en ese sonido apacible yo agradezca a Dios, agradezca por una salvación tan grande que no merecía, una salvación que me ha dado para yo poder ser un hijo de Dios. Amén. Y que mi iglesia esté agradecida por el sacrificio que hice en la cruz del Calvario. Que mi corazón esté quebrantado por una iglesia que está lejos de mí y por un mundo que cada vez más se pierde en sus delitos y pecados. ¿Será que hoy podamos decir: he venido a ministrar el corazón de Abba Padre con mi vida, con mi deseo de decirle: aquí estoy para entregarme a ti por entero? Aquí estoy para decirte que te amo y que siempre te amaré. ¿Será que esta mañana podemos pedirle a nuestro Abba que nos perdone por haber actuado fuera de su voluntad? Oh Padre,
cuánta verdad hay en tu palabra. Hemos visto, Señor, a Elías, a un hombre, siervo hermoso delante de ti, pero que pudo experimentar un tiempo de crisis, un tiempo de depresión. Y eso nos dice que también nosotros podemos estar en un momento dado con esa clase de sentimientos, de depresión, de temor, porque tal vez no me alcanza para cubrir los gastos de mi familia, porque tal vez no tengo un trabajo, porque tal vez estoy enfermo, porque tal vez todo me va mal, no puedo tener un hogar feliz con mi esposa, con mi esposo, algo está pasando. Y nos metemos en la cueva y no queremos ir a la presencia de Dios para decir: Señor, ¿en qué fallé? Te fallé porque descuidé el altar, el lugar de comunión contigo. Te hice a un lado cuando tenía que tomar las decisiones bajo tu voluntad. Perdóname, Señor. Hoy me has enseñado, Padre, que en ese susurro solo tú y yo, tú me vas a revelar lo que tú quieres para mi vida. Oh Dios, perdóname, porque no he separado un tiempo para ti, porque no he podido concientizar que eres un Dios omnipotente, que eres un Dios de amor, es verdad, pero que también eres un Dios justo, que dices que no vas a dejar sin castigo al malvado. Oh Padre, que podamos escuchar tu voz para perseverar en ti, que podamos escuchar tu voz para que las decisiones que vaya a tomar puedan darme al final del día descanso en ti, pueda sentirme contento y feliz de saber, Padre, que tomé la mejor decisión. Oh Dios, te amo y te agradecemos, Señor, por este remanente que ha venido hoy a escuchar tu palabra, Padre. Este remanente que ha dicho: heme aquí, aquí estoy, Señor, para ti. Oh Señor, bendice sus vidas y las de sus familias. Que las ventanas de los cielos sean abiertas y se ha derramado, Señor, la gracia, el poder, tu bendición, Señor. La fe anclada en Cristo. Porque de las añadiduras te encargas tú, Padre mío. No nos preocupamos de las añadiduras, porque tú, así como alimentas a un pajarito, me alimentas a mí. Gracias, Señor. Te alabamos, Padre, y bendecimos tu nombre santo. Consagra nuestras vidas, porque el día de mañana quiero que me uses de una manera extraordinaria para poder ser un ejemplo a cada persona que no te conoce, para que yo pueda llevar tu palabra, el evangelio de Cristo, a aquella persona que no te conoce, Padre mío. Derramo mi vida ante ti, Señor, y quiero que me ayudes a tener ese tiempo solos tú y yo, porque te amo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te adoramos. Amén.
Amén.